Crisis discernir. Nueva reforma apostólica y apostasía de final de los tiempos. La Biblia habla de que antes que se manifieste el inicuo, habrá una gran apostasía. El mayor empuje hacia esa apostasía final ya fue activado hace unos 50 años en medio del pueblo de Dios y sutilmente ha apartado a muchos de la fe en Cristo sin que siquiera se hayan dado cuenta. Te invito a que escuches atentamente a lo que nos cuenta al respecto Beatriz Ortega, la autora de La Clave Maranata. Recuerda, lo malo no es que te mientan, sino que te lo creas. Antes de entrar en materia, quiero comentaros que este asunto es muy amplio, con lo cual lo vamos a tratar en varias grabaciones, que conozco a fondo el tema del que voy a hablar, porque lo he vivido y porque he ayudado a otras personas a salir de ello. Esta doctrina de la Nueva Reforma Apostólica es una de las 3 doctrinas más dañinas que se han infiltrado en el cuerpo de Cristo en estas últimas décadas. Si alguien tiene problemas con lo que le voy a decir, debe buscar al Espíritu Santo y pedirle ayuda. Todas las citas que voy a leer son de libros de esos falsos maestros, pero no voy a citar nombres porque no se trata de hacer una lista de malos y buenos o una lista para que podáis consultar a ver si Beatriz habló de esto o no. Se trata de que aprendáis a reconocer las ideas, porque allá donde las escuchéis seréis capaces de discernir de dónde provienen. Hacen tanto daño los que difunden ideas destructivas a posta como los que las repiten por ignorancia. Da igual dónde lo escuchemos, tenemos que saber discernir las ideas que nos inducen a error. Para empezar, vamos a hablar de algunos fundamentos bíblicos, y el primero de ellos en este marco es que Cristo es la cabeza de la Iglesia. Vamos a hablar de la Iglesia y el papel del Espíritu Santo. Dios es un Dios de orden, como dice la Biblia, y también es un Dios sin sombra de variación. Él hizo todo como le plació desde la fundación del mundo y nunca perdió el rumbo de nada. Cristo nunca delegó su papel como cabeza de la Iglesia, sencillamente porque Él fue el único que pagó con su sangre por que existiera la Iglesia, para rescatarnos, con lo cual nadie más puede cumplir ese papel más allá de Cristo Jesús. No existe eso de cabeza visible o cabeza invisible. En la Iglesia de Cristo, la cabeza es Cristo. Luego, la Iglesia de Cristo es cada individuo que cree en Cristo, independientemente del llamado, los dones o los talentos que haya recibido. Todos los que hemos creído en Cristo hemos sido hechos hijos de Dios. La Biblia también nos enseña que el Espíritu Santo es el amigo que ha venido a preparar a la novia, ha sido enviado por Jesucristo, el novio, para que prepare a la novia para encontrarse con el novio, para que nos guíe a toda la verdad y nos recuerde todo lo que Cristo nos mandó hacer. El Señor Jesús dijo: «Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón». Ese es el carácter que debe tener todo hijo de Dios, independientemente de los dones o los llamados que pueda tener. Vamos a hablar de ministerios, dones y talentos. No voy a entrar a fondo en ese asunto, pero como fundamento para este estudio quiero comentar que yo sí creo que los 5 ministerios que describe Pablo están vigentes hoy día. Los ministerios, según el contexto bíblico, los da Jesucristo y los dones los da el Espíritu Santo de acuerdo con los ministerios que nos ha dado Cristo. Luego los talentos se nos dan en una cierta cantidad a cada uno para que luego nosotros los multipliquemos. Todos conocemos la parábola de los talentos. Os invito a escuchar una serie de audios en mi canal discernir.info que empieza por de mujeres, hombres y discípulos, y a partir de ahí son 4 audios que hablan qué son los ministerios, qué son los dones, qué son los talentos y cómo encaja todo. Pero en resumen os puedo decir, tanto los ministerios como los dones y los talentos son dados para que edifiquemos juntos el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la estatura de Cristo, que es el varón perfecto. Esa es la meta del Padre, que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Ningún ministerio es más importante que el otro, ni es primero ni es segundo en importancia o lo que sea, sino que todos son oportunidades que el Señor nos da llamado para poder edificar su iglesia y que todos lleguemos a esa estatura de varón perfecto que es Cristo. No hay mérito en ello, todo nos es dado por gracia y lo que tenemos que hacer es ser fieles mayordomos de lo que se nos ha entregado para cuando el Señor nos pida cuentas, pues devolverle a Él lo que hayamos multiplicado.
Otro asunto que me parece importante tocar en este contexto es el tema de que muchos piensan que Pablo fue el último apóstol. La Biblia no dice eso. Cuando Judas traicionó al Señor, quedó vacante un puesto entre los 12 apóstoles. Y en el libro de Hechos, primer capítulo, los apóstoles se reúnen y dicen que necesitan suplir esa plaza que ha dejado Judas. Y entonces echan suertes. Y la suerte cae sobre Matías. Entre José Barsabás y Matías, pues elegido Matías. Luego después no se vuelve a hablar de Matías en todo el Nuevo Testamento, pero eso no quiere decir que Matías no hizo nada o no ejerció su función de apóstol, porque tampoco habla el Nuevo Testamento de lo que hicieron Andrés, Felipe, Bartolomé, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, o Lebeo, conocido como Tadeo. O sea, que no hable de ellos no quiere decir que no hicieron nada, quiere decir que no habla de ellos, entre otras porque los que escribieron los libros del Nuevo Testamento fueron 3 apóstoles o 4 y el resto no escribió nada. Luego después en 1 Corintios 15:8 Pablo dice: al último de todos como un abortivo me apareció a mí. Pero no quiere decir que era el último apóstol que iba a ser llamado. Quiere decir que el último en aquel momento, porque había los otros apóstoles y él había sido llamado el último porque se acababa de convertir. Pero no quiere decir que Pablo fuera el último apóstol y que Dios ya no dé el llamado de apóstol a nadie. La elección de Matías fue antes de que Pablo escribiera Efesios. Entonces no tenía sentido que Pablo luego escribiera en Efesios que había 5 ministerios si él hubiera sido el último apóstol. Y si escucháis mis audios vais a entender perfectamente por qué se están equivocando. Hay 2 grupos grandes con ese asunto de que si hoy día existen apóstoles y profetas o no existen. Esa confusión viene porque tanto los que se dicen apóstoles y profetas hoy día, de la nueva reforma apostólica, etc., como los que dicen que ya no existen apóstoles ni profetas, están mirando a esos llamados como si fueran un título honorífico de alguien que está por encima de los demás, cuando no es así. El único que está sobre toda la iglesia es Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Todos los demás somos llamados a servirle y todos los demás recibimos llamados y dones según le place al Señor de la iglesia repartir. Pero no es mérito nuestro. Si aprendemos a mirar a los dones y a los llamados como oportunidades de servir, se nos acaba toda la discusión sobre si hay apóstoles o hay profetas o lo que sea. Siempre pongo un ejemplo que es: si vamos a construir una casa, ¿quién es más importante, el albañil o el electricista o el pintor? Pues muy sencillo, son todos iguales. Para terminar la casa todos tienen que hacer su parte. Pero primero viene el albañil, porque evidentemente el electricista no puede hacer nada si el albañil no levanta las paredes. Entonces dejémonos ya de tanta disputa y tanta historia. Los llamados son 5, no han sido retirados de la Biblia, no hay ningún versículo en la Biblia que insinúe remotamente que ya no existen apóstoles y profetas. Hubo unos profetas en el Antiguo Testamento y luego Juan en el Nuevo Testamento, eso sin contar al Señor Jesús evidentemente, que dieron profecías, pero eso no quiere decir que los profetas de hoy día vienen a hacer algo diferente. El profeta siempre tiene que hablar en concordancia con toda la Escritura, y no quiere decir tampoco que el profeta viene a hacer algo distinto a lo que ya se hizo. Los apóstoles de hoy día tampoco tienen que hacer el mismo trabajo que hicieron los apóstoles originales, pero eso no quiere decir que no sean apóstoles. Hay otra serie de audios que son solo 3 en mi página que se llama Cuando Jesucristo te llama. Ahí también habla de los dones y ministerios. Así que yo os invito a que lo escuchéis para que veáis que no hay ningún problema con que sigan existiendo apóstoles y profetas hoy día si todos miramos a esos llamados como oportunidades de servir a Cristo y no como títulos para ponernos unos por encima de otros. El enemigo ha usado la vieja táctica del divide y vencerás. Por eso, tanto los que exageran el papel de apóstoles y profetas en el marco de la nueva reforma apostólica, como los que se enfadan mucho con esa posición y la atacan, están mirando a esos llamados como una oportunidad de ponerse por encima de los demás. Entonces, el que antiguamente era un pastor de toda la vida, ahora resulta que viene un apóstol y le va a mover de la silla.
Y lo que vemos es que realmente ese pastor de toda la vida que se enfada tanto es porque ejercía un pastorado en plan nicolaíta, que voy a explicar dentro de un rato lo que viene a ser. Entonces, el llamado de apóstol y de profeta son llamados para servir al pueblo y no servirse del pueblo. Los que ya entendéis algo del nuevo orden mundial o habéis leído mi libro La clave Maranata, conocéis el concepto de ordo ab caos, que quiere decir orden desde el caos. ¿Qué ha hecho el enemigo? Había un orden que funcionaba y el enemigo lo que ha hecho ha sido meter una cizaña que ha montado un caos, y ahora hay una guerra entre dos bandos y entre medias está el pueblo que, confuso y escandalizado, vuelve las espaldas a todo y no quiere saber de nada. Eso también se conoce como la dialéctica de Hegel. El resultado, el Señor lo dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí mismo cae. Lucas 11:17. Es decir, que Satanás está siempre tratando de dividir al cuerpo de Cristo. Otro concepto que quiero aclarar es lo de la iglesia apóstata, que debe ser restaurada. Como todos sabemos, apostatar es abandonar la fe. No existe en la Biblia ese concepto de iglesia apóstata. Las personas apostatan de la fe, pero la iglesia de Cristo no apostató nunca. La iglesia de Cristo ha seguido fiel. La tierra será restaurada, Israel físico será restaurado, pero la Biblia no habla de restauración de la iglesia. Decir que la iglesia de Cristo necesita una reforma apostólica equivale a decir que Cristo perdió el control de su iglesia y que el Espíritu Santo no ha sido capaz de desempeñar su función con la novia de Cristo. Esa idea de que hombres reformarán la iglesia descarriada es una contradicción directa a lo que dijo Jesús. Él dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Vamos a ver ahora el concepto de nicolaíta. Jesús dijo en Apocalipsis 2:6 a la iglesia de Éfeso: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Y en Apocalipsis 2:15, hablando a la iglesia de Pérgamo, dijo: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. La palabra nicolaíta tiene dos explicaciones. Una era de un obispo, no sé qué, que se llamaba Nicolao, que parece ser que cayó en adulterio, y bueno, se usa eso como ejemplo de que no se debe caer en adulterio, etc. Pero para el fin que nos interesa es más bien, se adapta a la otra explicación, que viene a ser nicolaíta. Está compuesto por la palabra Nikeo y Laos. Nikeo quiere decir victorioso y Laos es pueblo. Ese victorioso es una victoria por sojuzgar al otro con una cierta violencia. Entonces, nicolaíta es alguien que sojuzga al pueblo, de alguna forma forzando las cosas. Cristo, por ejemplo, lidera su iglesia, pero por el amor que Él derramó por nosotros en la cruz. Es diferente, Él nos conquistó por su amor, como dice la palabra, nos atrajo con cuerdas de amor, ¿no? Pero el nicolaíta lo que hace es sojuzgar al pueblo por medio de estratagemas y manipulaciones que ya veremos más adelante. Uno de estos falsos apóstoles, que de hecho para mí ha sido como un papa de la doctrina de la nueva reforma apostólica, dice así: un apóstol es un líder cristiano al cual Dios dotó, enseñó, comisionó y envió con la autoridad necesaria para establecer el gobierno fundacional de la Iglesia dentro de una esfera de ministerio asignada. Oye lo que el Espíritu dice a las iglesias y corrige lo deficiente para lograr el crecimiento y la madurez de la Iglesia. Además de que nada de esto está en la Biblia, vamos a ver el Espíritu detrás de esas ideas, y no me refiero al Espíritu Santo, evidentemente. En la nueva reforma apostólica se enfatiza muchísimo la autoridad de los apóstoles y de los profetas, y hablan todo el tiempo de la autoridad y la extraordinaria autoridad, como le gustaba hablar a este papa. La autoridad de hombres sobre la iglesia de Cristo, ese concepto no existe en la Biblia. Como yo os dije antes, si os fijáis incluso, Jesús no delegó su papel de cabeza de la iglesia ni siquiera al Padre o al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús pagó con su sangre en la cruz, pagó el precio por la iglesia, y la iglesia nació de creer que Jesús es el Mesías enviado por Dios, con lo cual la iglesia, la cabeza de la iglesia, legalmente es Cristo, y nadie más tiene autoridad sobre la iglesia de Cristo. Ellos se ponen como fundamento de la iglesia.
cuando la roca donde se fundó la iglesia fue Cristo, el ungido de Dios prometido. Ellos también dicen corregir lo deficiente, cuando el Espíritu Santo es el comisionado para convencer a la gente de pecado, justicia y juicio. Ya veréis más adelante, os voy a ir leyendo muchas cosas. Ignoran la obra del Espíritu Santo y la persona del Espíritu Santo. Solo le mencionan para alguna cosa puntual que les interese para atraer la atención sobre ellos mismos o para decir que ellos tienen mucho poder. Luego ellos dicen que ellos logran el crecimiento y madurez de la Iglesia por medio de su autoridad para establecer el gobierno fundacional y corregir deficiencias. Está claro que la idea que se está transmitiendo aquí es que sin ellos Cristo perdería el rumbo de su Iglesia. Esto viene a ser la misma idea de Satanás, seré semejante al Altísimo. Lo que está tratando de hacer esta gente es suplantar a Cristo al frente de su Iglesia. Vamos a ver también Satanás y su obra. La Biblia nos dice que Satanás vino a matar, robar y destruir, y que es mentiroso y padre de la mentira. El embrujo es hechicería, y el embrujo consiste, o la hechicería, la brujería, consiste en llevar a alguien a hacer algo que no haría si no estuviera embrujado. La mentira es un embrujo, porque es una manipulación, es hacer creer a alguien algo que es falso para que esa persona tome decisiones en la dirección que queremos. Por eso la mentira es tan abominable para Dios y por eso Satanás es mentiroso y padre de la mentira. Un cristiano no debería mentir jamás. El mundo se ha puesto bajo el embrujo satánico desde que rechazó al Creador. Todo aquel que actúa fuera de la palabra de Dios se está exponiendo al embrujo y manipulación satánicos y les puede costar la vida, incluso la vida eterna. La palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta gente distorsiona la palabra todo el tiempo y voy a leeros trozos de sus libros para que veáis qué nivel de barbaridad tiene esta gente distorsionando la palabra de Dios. También os quería hablar de dos formas de rebelión. La Biblia nos habla de Lucifer, que trata de asaltar el poder por suplantación de la autoridad. En el caso, Satanás quería subir al cielo y ser semejante al Altísimo. Entonces, él quería suplantar a Dios en su trono. Y luego la otra forma de rebelión que vemos en la Biblia es lo que se llama el espíritu de Jezabel, que por cierto el espíritu de Jezabel no es femenino, los espíritus no tienen sexo, sino que en ese ejemplo de Jezabel lo ejercía una mujer. Muchos dicen que las mujeres que tenemos espíritu de Jezabel, pero eso es una tontería que no tiene sostén bíblico. El espíritu de Jezabel actúa por la manipulación y brujería. Si leéis la historia de Jezabel, ella era la jefa de los brujos del reino en aquel momento, los sacerdotes de Baal y de Astarte. Ella lo que hacía era manipular al rey Acab para ejercer el poder a través del rey. Entonces son dos espíritus distintos, el de Lucifer, que lo que hace es tratar de suplantar la autoridad y el poder de otra persona, y el de Jezabel, que lo que hace es manipular para utilizar ese poder y ejercerlo, pero indirectamente. La nueva reforma apostólica utiliza el primer tipo, el tipo Lucifer, seré semejante al Altísimo. Ya veréis con sus afirmaciones que voy a ir leyendo, que ellos siempre están tratando de suplantar a Cristo al frente de su iglesia. Ellos usan la brujería de la manipulación de la palabra para socavar el trono de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en la vida del cristiano. ¿Qué hay en juego en todo esto de la nueva reforma apostólica? La posición de soberanía del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el universo no está en riesgo ni nunca lo ha estado. La posición de soberanía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la vida del creyente está en riesgo cada vez que alguien cree a Satanás antes que a Dios. En Juan 3:16 nos dice que creer es la condición para la salvación. Creer en Jesucristo va mucho más allá que solamente creer que murió por nuestros pecados y resucitó. Los Gálatas apostataron y se desligaron de Cristo cuando creyeron que cumplir la ley era el fundamento de su salvación. Cada día Satanás trata de movernos de esa fe en Cristo por muchos medios. La nueva reforma apostólica ha llevado a muchos a apostatar sin darse cuenta por hacerlos creer doctrinas contrarias a lo que Cristo enseñó, y lo vamos a ver a lo largo de este estudio. Vamos a ver también cuál es el foco del ataque satánico de la nueva reforma apostólica. Como dije antes, socavan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en la vida del creyente.
Del Padre, el mensaje constante es que es un desorganizado y ellos vienen a organizar el gobierno divino. Aunque ellos repiten siempre que Dios es un Dios de orden, lo usan para a seguir decir que ellos son los que han venido a poner orden en lo que estaba desordenado. Primero, que eso no es bíblico, y segundo, que nada de lo que Dios hizo lo puede ordenar un hombre, ni nunca ningún ser humano fue enviado a ordenar algo que Dios haya hecho. Padre sujetó todas las cosas al Hijo, no a un ser humano. Vamos a ver también cómo tratan de socavar al Hijo en la vida del creyente. La idea que ellos transmiten siempre es que el Hijo no ha sabido conducir a la Iglesia y los falsos ministros de la nueva reforma apostólica existen para restaurar la Iglesia. Ellos transmiten la idea de que Cristo depende del gobierno de apóstoles y profetas para instaurar su reino milenial. Todo esto lo vamos a ir viendo más adelante, ¿vale? Esto es un fundamento nada más que quiero daros una panorámica. La otra cosa es que ellos tratan de socavar el papel del Espíritu Santo. Por un lado, lo ignoran como si no hubiera hecho nunca nada en la Iglesia en estos 2000 años de existencia de la Iglesia, desde que Él fue enviado por Cristo. Acordémonos, Cristo es la cabeza de la Iglesia y Él envió al Espíritu Santo para guiarnos y recordarnos lo que Él nos mandó, dándonos también el poder para ser testigos de Cristo. Ellos solo mencionan al Espíritu Santo, como dije antes, para decir que ellos tienen autoridad y poder. Pero ya veréis que en sus afirmaciones siempre ignoran al Espíritu Santo, como si Él no hubiera hecho nada en la vida de la Iglesia. Otra cosa que hacen es socavar también la palabra, porque ellos están todo el tiempo utilizando la palabra, manipulándola fuera de contexto o directamente tergiversando lo que dice la palabra para conseguir hacernos creer lo que ellos están diciendo. Ahí tenemos que ser sumamente cuidadosos y hacer como los bereanos, ir a la palabra a chequear lo que ellos están diciendo. La Biblia misma dice que la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. Si no tenemos luz, nos caemos en el agujero. Entonces no permitamos que nadie manipule la palabra. Ellos a veces cambian una palabrita por aquí y otra por allí. Y eso fue lo que hizo Satanás en Génesis 3. Manipuló la palabra para inducir al ser humano a pecar. Y quiero cerrar este apartado recordándoos, lo malo no es que te mientan, sino que te lo creas. Vamos a ver ahora cómo fue diseñada en el infierno la doctrina de la nueva reforma apostólica para hacernos apostatar. No voy a detenerme mucho en la historia porque cualquiera puede investigarlo en internet, pero básicamente esto empezó allá por los años 40 y 50 por el movimiento Lluvia Tardía o Latter Rain con Charles Parham y el movimiento de la santidad con Wesley Myland. Según ellos, van a traer una restauración al cuerpo de Cristo y van a corregir la obra mal hecha del Espíritu Santo. No lo dicen con estas palabras, pero ya veremos cómo sí inducen a la persona a pensar eso todo el tiempo. Ellos dan a entender que el Espíritu Santo hizo mal su obra y se perdieron los apóstoles y profetas en la Iglesia de Cristo y ellos ahora vienen a restaurarlos. Ellos también van a reactivar los dones de gobierno apostólicos y también dicen que impulsan el ministerio de apóstoles y profetas como fundamento de la Iglesia de Cristo. Una pregunta es, ¿cuándo se anuló ese ministerio para que estos tuvieran que venir a restaurarlo? Y más importante, ¿dónde en la Biblia dice esto? Entremos en un apartado que se conoce como Kingdom Now o dominionismo, que es el corazón de esta enseñanza de la nueva reforma apostólica. Ellos dicen que la Iglesia es quien traerá el reino de Cristo al final de la gran tribulación. O sea, que esta gente cree en el arrebatamiento post-tribulación. ¿Por qué? Porque según ellos, la Iglesia es la que va a traer el reino de Cristo, no Cristo el Señor. Entonces dicen así, ahora cito un escrito de uno de ellos. Dice, la restauración total de los apóstoles y profetas en la Iglesia traerá orden divino, unidad, pureza y madurez en el cuerpo de Cristo. Los santos serán activados y capacitados en el poder sobrenatural de Dios para ser testigos y demostrar a todas las naciones el reino poderoso de Dios. Eso traerá consigo el fin de este sistema mundial de la humanidad y el reinado de Satanás. El cumplimiento de todas estas cosas desatará a Cristo
quien ha estado sentado a la diestra de Dios Padre en el cielo, para que regrese y establezca su reino eterno sobre la tierra. Esta pequeña muestra de este tipo de afirmación es lo que está en el corazón de esa enseñanza del dominionismo o el Kingdom Now. Lo primero a observar en esta afirmación es que ellos dicen que la restauración total de apóstoles y profetas en la Iglesia traerá el orden divino, como os dije antes, como si Dios hubiera perdido el rumbo de la Iglesia o como si Dios se hubiera dejado desorganizar. Luego dice que van a traer la unidad, la pureza y la madurez en el cuerpo de Cristo. La unidad del cuerpo de Cristo se da por medio del Espíritu Santo, y eso ya existe desde que se cumplió la oración del Señor en Juan 17, que el Señor envió al Espíritu Santo, y el cuerpo de Cristo está unido por el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu que habita en todos los hijos de Dios. A veces tenemos la experiencia de que no conocemos a alguien en lo natural, pero sí que parece que nos conocemos de toda la vida. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu está en uno y en el otro, y es el Espíritu de Cristo. Y ellos lo ignoran totalmente. También dice que traerán pureza y madurez en el cuerpo de Cristo. Bueno, la pureza de los hijos de Dios viene por el sacrificio de Cristo en la cruz. Aquí no hace falta que venga ningún ser humano a purificarnos. Y lo de la madurez en el cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo el que nos va enseñando, guiando, llevando a toda la verdad y dando revelación para que vayamos aprendiendo y vayamos madurando. Y además la palabra dice que debemos de edificarnos los unos a los otros. Entonces ellos sencillamente pasan por encima de todo eso. Luego ellos dicen que los santos serán activados y capacitados en el poder sobrenatural de Dios. Ese lenguaje de activar a alguien es un lenguaje del proyecto MK Ultra, en donde ellos condicionan mentalmente a las personas y luego las activan o las desactivan según lo que quieren que esa persona haga. Pero bueno, vamos a pasar por alto esa expresión que no sé si es que revela lo que hay en sus corazones o ha sido una infeliz coincidencia. Pero dice que los santos serán activados y capacitados en el poder sobrenatural de Dios para ser testigos y demostrar a todas las naciones el reino poderoso de Dios. Esto es una vez más ignorar al Espíritu Santo, porque Cristo dijo por su boca misma que Él iba a mandar el Espíritu Santo para que tuviéramos poder para testificar de Él. Con lo cual no necesitamos que ningún ser humano venga a activarnos ni a capacitarnos para ser testigos de Cristo. Ya lo somos por el poder del Espíritu Santo, que habita en cada creyente. Eso también es un acto sobrenatural de Dios, que cuando creemos en Cristo, el Espíritu Santo viene a habitar en nuestro interior, con lo cual eso no es un acto de un hombre a su libre albedrío. Luego ellos dicen, esto traerá consigo el fin de este sistema mundial de la humanidad y el reinado de Satanás. Pero bueno, ¿quiénes son ellos para traer el fin del sistema mundial? ¿Quiénes se han creído que son? Y el reinado de Satanás. Satanás fue vencido por el Señor Jesucristo. Y dice, y el cumplimiento de todas estas cosas desatará a Cristo, quien está sentado a la diestra de Dios Padre. Esto es una aberración bárbara. ¿Qué pasa? ¿Que Cristo está atado? ¿Que Cristo está impedido? Esto es lenguaje de Kingdom Now, o de el reino ahora, el dominionismo. Y eso muestra el meollo de lo que ellos trasladan, que es el Padre es un desorganizado y ha perdido el rumbo, el Espíritu Santo o lo ninguneamos o decimos que no ha sabido hacer su obra, y el Señor Jesús nada menos que está atado y nosotros vamos a desatarlo. Por eso ellos atacan la fe en el arrebatamiento pretribulación, porque si la iglesia es arrebatada antes de la tribulación, ¿cómo van a sostener que ellos van a traer el reino de Cristo a la tierra, desatando a Cristo? Entonces, esto es tremendamente similar a aquello de ser semejante al Altísimo. Se están poniendo claramente en el lugar de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a ver otras ideas dominionistas. Dicen que se va a levantar el ejército de Joel que dominará la tierra. Joel 2 es para Israel y no para la iglesia de Cristo. Cuando leemos la palabra tenemos que saber a quién está hablando Dios, y hay que ver el contexto en toda la Biblia, no en un pasaje que cogemos ahí aislado de todo. Eso ya todos sabemos que al final deriva en enseñanzas erróneas, ¿no? También se hacen conocer por los guardianes del pacto. Todo el que se les oponga debe ser destruido. Estos guardianes del pacto son bastante agresivos en sus postulados.
También se hacen conocer por Manifested Sons of God, y ellos dicen que vencerán a la muerte, y sabemos por la Biblia que el que venció a la muerte fue Cristo, ¿no? Luego ellos, basados en Mateo 28:18, afirmaban: la Iglesia hoy tiene el mismo poder que Jesucristo. La muerte no será conquistada por la vuelta de Jesús a la tierra. Será conquistada cuando la Iglesia se levante físicamente y diga: nosotros tenemos el dominio sobre la tierra. ¿Dónde está eso en la Biblia? Aparte que la Biblia dice claramente que el último enemigo a ser enviado al lago de fuego va a ser la muerte. Sabemos que es el nombre de un demonio, ¿no? Pero el que venció a la muerte y le tomó la potestad a la muerte fue Jesucristo por su obra en la cruz. ¿Quiénes son ellos para decir que van a vencer a la muerte? Que están ignorando la obra de Jesús en la cruz, cosa que hacen muy a menudo. También promulgan la purga de los que no seguirán el nuevo orden eclesial necesario para construir la Iglesia global y unificada, que es diferente de Iglesia unida por el mismo Espíritu Santo. Esto es un pensamiento jesuita y voy a repetirlo. Ellos promulgan la purga de los que no seguirán el nuevo orden eclesial necesario para constituir la Iglesia global y unificada. Eso es un pensamiento jesuita. La Iglesia de Jesucristo es una Iglesia universal que está unida por la cabeza que es Cristo y por su Espíritu Santo que Él envió para hacernos un solo pueblo. Y eso de que ellos van a unir a la Iglesia global y unificada, eso es demoníaco, eso no es bíblico. Y promulgar esa purga, ¿quiénes son ellos para purgar a quien sea? También ellos tienen una visión espiritista New Age de la Iglesia de Cristo. Ellos, en algunos escritos que he leído, llegan al absurdo de decir que Cristo ni siquiera necesita venir físicamente en lo que se conoce como la segunda venida, porque la Iglesia lo encarnará y lo manifestará al mundo. Eso de encarnar un espíritu es un concepto totalmente espiritista y hoy día se expresa con una terminología más moderna, pero que viene a ser el mismo concepto. En los creyentes de la New Age hablan de canalizar, y lo que estos están describiendo es justamente el canalizar. Quiere decir que la Iglesia va a canalizar a Cristo o va a incorporar a Cristo y manifestarlo al mundo, con lo cual Cristo no tiene ni siquiera que venir a la tierra físicamente al final de la gran tribulación, según ellos. Ya Zacarías 14, donde queda, y otros pasajes que dicen que el Señor va a pisar tierra y todo ojo lo verá a Él. Ellos dicen también que la Iglesia global dominará la tierra durante el milenio. Quiere decir, ¿dónde está el gobierno de Cristo? Ellos tergiversan la palabra para apoyar sus afirmaciones. Por ejemplo, ese que yo le llamo el Papa del Movimiento de la Nueva Reforma Apostólica, tiene un vídeo que está en mi canal de YouTube, en donde coge el versículo de Apocalipsis 1:6, donde dice que la palabra que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, y Él dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes para dominio, para dominar, y enfatiza bastante que nuestro cometido es dominar. Eso no viene en la Biblia. Una cosa que es sabida por todo el mundo es que la información es poder. Los jesuitas saben perfectamente el poder de los confesionarios. Por algo se dice que los servicios secretos del Vaticano son los más enterados del mundo. Claro, por los confesionarios pasa mucha gente, con lo cual ellos se enteran de todo. ¿Qué ha hecho la Nueva Reforma Apostólica? Que trabaja para el nuevo orden mundial. Ha construido el World Prayer Center de Peter Wagner. Es una torre donde se supone que ahí esa torre está circulando, o sea, da vueltas, ¿no?, sobre sí misma, y se dice que ahí hay gente orando 24 horas al día. Las congregaciones que han querido inscribirse en ese sitio pues mandan información de todo tipo, información de cuántos miembros hay en la congregación, a qué se dedican, qué problemas tienen, qué situaciones tienen, y luego la gente que quiere manda ahí oraciones sobre sus necesidades. Hermanos, la palabra dice que la oración del justo, o sea, que puede orar una sola persona, puede mucho en su eficacia. ¿Por qué tenemos que mandar un mensaje a alguien que está en no sé dónde para que ore por nosotros? ¿Eso qué es? No tenemos nosotros acceso al trono de la gracia, como dice en Hebreos 4. Claro, ahí lo que están haciendo es recopilando un montón de información sobre el mundo evangélico. Luego ellos hablan todo el tiempo de autoridad, poder y dominio. Están obsesionados con el tema de la autoridad y el poder.
Dice uno de ellos, la nueva reforma apostólica es el cambio más radical en la forma de hacer iglesia desde la reforma protestante y muy probablemente de todos los cambios que puedan nombrarse. El principal es la cantidad de autoridad espiritual delegada a las personas por el Espíritu Santo. Aquí hay un veneno muy sutil en donde dice que la nueva reforma apostólica es el cambio más radical en la iglesia. Eso porque lo dicen ellos. La nueva reforma apostólica no pasa de doctrina de nicolaítas y el Señor la aborrece. Y vamos a ir viendo muchos ejemplos, porque esta doctrina lo que hace es suplantar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y tergiversar la palabra para que respalde sus absurdas doctrinas. La supuesta autoridad extraordinaria, como dicen ellos, de los falsos apóstoles es un mantra en la nueva reforma apostólica. Están siempre hablando de la autoridad que tienen los apóstoles y los profetas. La Biblia ni siquiera insinúa algo así. Ellos hablan de cantidad de autoridad espiritual en esa frase. Eso es una manipulación del concepto de autoridad espiritual. La verdadera autoridad espiritual del creyente viene del nombre de Cristo y es delegada a todo aquel que en él cree para un propósito, compartir el mensaje del Evangelio. Esto es muy importante. Cristo nos delegó el usar su nombre para expulsar demonios, sanar enfermos y predicar el Evangelio, ser testigos de él. Pero no nos delegó la autoridad de su nombre para todo lo que se nos ocurra. Pero luego esa autoridad delegada de su nombre ha sido delegada a todo aquel que ha creído en Cristo, es decir, a todo aquel que es discípulo de Cristo. Pero nos lo ha delegado para un propósito, no para que nos pongamos sobre las demás personas, es para compartir el mensaje del Evangelio. Tened siempre en mente que en la mente de Dios siempre está la reconciliación con el ser humano, la restauración, y Dios pagó un precio muy alto, por eso que fue mandar su Hijo amado a morir en la cruz. Y mientras Él moría en la cruz, el Padre aguantó sin salvarlo, aun cuando el Hijo clamaba, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre no hizo nada para sacarlo de aquella situación. ¿Por qué? Porque para el Padre es extremadamente importante la salvación del hombre. En el reino de Dios, en cuanto al ser humano, gira en torno a la restauración de la relación de Dios con el hombre. Es decir, la potestad de usar el nombre de Cristo para sujetar demonios no es para cualquier cosa, es para predicar el Evangelio. Ahora vamos a hablar de la Iglesia de Cristo según la nueva reforma apostólica. Un falso ungido muy famoso internacionalmente dice lo siguiente: ¿cuál debe ser la estructura de gobierno en la iglesia local o global? Y él contesta esa pregunta diciendo: Jesús, Rey, que es el cabeza de la iglesia entera, el apóstol, que es cabeza, el profeta que gobierna con el apóstol, y los ministerios de Efesios 4:11, luego el anciano, el diácono y los creyentes. ¿De dónde se saca esa jerarquía que no está en la Biblia? Luego, si os fijáis, Jesús Rey es el cabeza de la iglesia entera y el apóstol es cabeza. ¿Qué es cabecilla? ¿Qué es cocabeza con Cristo? ¿De dónde se sacan esto? Esta jerarquía ni siquiera se insinúa en la Biblia. Esto es lo mismo que lo del Papa de la Iglesia Católica. No está por ningún lado en la Biblia, no existe. El Papa también se dice cabeza visible de la Iglesia, pero en la Biblia no se habla de cabeza ni visible, ni invisible, ni nada, ni medio visible, ni cocabeza, ni nada de nada. Estas personas son anticristos que tratan de sustituir a Cristo en la vida del creyente. Cuando alguien sustituye a Cristo en su vida por otra persona, cae de la gracia, y eso es apostasía. La nueva reforma apostólica en realidad es una gran autopista de final de los tiempos para dar paso al anticristo. Luego veremos más sobre eso. Vamos a ver más del mismo mantra de la famosa autoridad. Dice uno de ellos: cada iglesia funciona en los niveles de autoridad de manera diferente, pero siempre un apóstol es quien debe establecer el orden de autoridad y la estructura de gobierno para alinear la iglesia al diseño divino. Luego dice otro: el Evangelio de Jesucristo viene para despertar ansias correctas y legítimas de gobernar. Es que, me repito, pero ¿dónde está eso en la Biblia? Esto es una aberración. En la frase anterior decía: siempre un apóstol es quien debe establecer el orden de autoridad y la estructura de gobierno. O sea, veis el mantra de la autoridad, del gobierno del apóstol y tal. Y luego el Evangelio de Jesucristo viene para despertar ansias correctas y legítimas de gobernar. Jesucristo, cuando dijo: aprended de mí que soy manso y humilde, cuando dijo que tomáramos su yugo, dijo que aprendiéramos de él a ser mansos y humildes. Luego le dijo a los discípulos:
que sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Está en Marcos 10, 42 a 44. Todo ese afán por gobernar y dominar lo que muestra es el espíritu nicolaíta y anticristo que subyace en la nueva reforma apostólica. Otro dice así: es necesario tener una visión apostólica del reino de Dios para poder sostener la superestructura que Dios quiere construir. Pero bueno, el apóstol más atrevido que hubo, que era Pedro, que le tenemos un gran cariño, creo, en el cuerpo de Cristo, pero el hombre se dejaba llevar por sus impulsos muchas veces, y él negó a Cristo 3 veces. En la primera presión que él tuvo, negó a Cristo 3 veces. ¿Cómo puede cualquier ser humano sostener la iglesia de Cristo? El único que tiene el poder para sostener su iglesia es Cristo, porque vencer en la cruz no lo ha hecho nadie más que Cristo. Y dice que es necesario tener una visión apostólica del reino para poder sostener la superestructura que Dios quiere construir. O sea, como si Cristo y el Espíritu Santo no hubieran estado trabajando en el desarrollo de la iglesia hasta el día de hoy, sino que Dios quiere construir una superestructura y está esperando que se levanten los apóstoles estos para poder construirla. Entonces ellos se ponen una vez más como roca sobre la cual establecer la iglesia, cuando el Señor Jesús ya lleva ejerciendo de cabeza de esa iglesia hace 2000 años y el Espíritu Santo ha estado dando poder a la iglesia para ser testigos de Cristo. Dice en 1 Corintios 3:11 que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nos damos cuenta cómo este movimiento es anticristo y se comporta con la mentalidad de ser semejante al Altísimo. Ellos tienen una verdadera obsesión por ser semejantes al Altísimo. Dice uno de ellos: las escrituras están relacionadas solo con usos de gobierno. ¿Pero eso qué es? Es un desvarío. Este hombre, en vez de leer la Biblia, lo que ha leído es el libro del Príncipe de Maquiavelo, que va de gobierno. La Biblia está centrada en Cristo el Redentor, que vino a reconciliar al hombre con Dios por amor y no por gobierno. Cristo no necesitaba al hombre para gobernar, Él ya era Dios y todas las cosas están sujetas a Él, ya están sujetas a Él. No nos necesita para gobernar. Él ha querido incluirnos después del arrebatamiento en su reino milenial para que la iglesia reine con Él, etcétera, etcétera. Pero porque ha querido incluirnos, pero a todos, no a unos pocos que se autodenominan apóstoles y profetas. Vamos a ver otro ejemplo de cómo ellos manifiestan que Dios perdió el control. Dice así uno de ellos: una de las grandes intenciones de Dios con el hombre es recuperar el gobierno, la jurisdicción y la autoridad de acción en este planeta y en las esferas espirituales que lo influencian. Esto es de lo más aberrante y, una vez más, aparte de que no está en la Biblia, una de las grandes intenciones de Dios con el hombre es recuperar el gobierno. ¿Qué es recuperar el gobierno? Cristo vino y se hizo hombre y como hombre Él recuperó la autoridad que Adán había perdido. Pero Cristo la recuperó. Pero nosotros no vamos a recuperarla, ya la tiene Cristo. Y luego dije recuperar el gobierno, la jurisdicción y la autoridad de acción en este planeta y en las esferas espirituales que lo influencian. ¿Pero esto qué es? En Colosenses 2:15 nos explica que Jesús despojó a las huestes malignas de poder cuando Él expiró en la cruz y resucitó. Les quitó las armas que había contra nosotros y clavó las actas de nuestros pecados en la cruz. Entonces le arrebató a los poderes malignos la capacidad de acusarnos y de llevarnos a la eternidad de condenación. Pero fue por su sacrificio. Cristo ya lo hizo. Aquí no hace falta que venga ningún iluminado a arrebatar nada ni a conseguir poder en las esferas espirituales. Esto, en otras palabras, dice que Dios perdió la autoridad y el control del universo y que sin el hombre no lo puede recuperar. Esto es lo mismo que le dijo Satanás a Eva: seréis como Dios. ¿Os dais cuenta? Según otro de ellos, el tema central de la Biblia dice así: ¿cuál es el gran tema que une todos los libros de la Biblia? Todos los temas de la Biblia, salvación, dones, etc., son una ayuda para que podamos cumplir nuestro principal cometido en este planeta, y ese cometido es gobernar. Cuando Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad le ha sido dada al Señor Jesús. Pero el hombre no ha sido levantado como una ayuda, porque nuestro principal cometido en este planeta es gobernar. ¿Eso de dónde lo saca este hombre?
Jesús compartió con sus seguidores autoridad, como dije antes, para ir y predicar el Evangelio, para liberar a endemoniados y para sanar a enfermos. Nunca nos mandó gobernar este mundo. De hecho, el Señor dijo: mi reino no es de este mundo. Estas afirmaciones que os he estado leyendo son ideas que están en ese pensamiento del Kingdom Now o el dominionismo, que es el corazón del pensamiento de la nueva reforma apostólica. Vamos a ver también cómo son importantes para ellos las jerarquías para poder dominar el pueblo de Dios. Nos acordamos que nicolaitas son Niqueo y Laos, que quiere decir el que sojuzga al pueblo, ¿no? Dice así: las esferas apostólicas determinan la autoridad apostólica. El corazón de esta frase se puede expresar de la siguiente forma: existen unos individuos que están por encima del pueblo de Dios en autoridad y que tienen derecho a sojuzgar al pueblo a su dominio. Voy a volver a leer la frase de este nicolaíta. Las esferas apostólicas determinan la autoridad apostólica. Bueno, es que ni siquiera está en la Biblia tampoco. Entonces ellos lo que quieren decir es que hay unos individuos que están por encima del pueblo de Dios y que tienen una autoridad y tienen derecho a sojuzgar al pueblo de Dios y a dominarlo. Según ellos, Dios está restaurando el ministerio apostólico. La primera pregunta es: ¿cuándo se anuló ese ministerio para que estos tuvieran que restaurarlo? Y la más importante, ¿dónde habla la Biblia de esto? Ellos se creen una casta superior y ellos cogen unas características que todo hijo de Dios debe de tener para decir que ellos son especiales. Entonces uno de ellos dice del apóstol que es un ministerio de profunda experiencia espiritual con el Señor. En el ministerio apostólico definitivamente debe existir un llamamiento divino. La unción poderosa del Espíritu Santo es la evidencia principal del llamamiento apostólico, así como las señales, prodigios, milagros obrados por Dios por medio de sus manos. Pregunta: el ministerio apostólico es de una profunda experiencia espiritual con el Señor. ¿Y qué hijo de Dios no tiene una experiencia espiritual con el Señor? Profunda. Porque es que como no tengas una experiencia profunda con el Señor en el ámbito espiritual, no sobrevives. Luego él dice que el ministerio apostólico definitivamente debe existir un llamamiento divino. ¿Y los demás llamamientos no deben de ser divinos? ¿Qué pasa? Que los demás llamados, por ejemplo, evangelistas, a los cuales estos ni mencionan, el maestro, que lo ignoran totalmente, el pastor, que solo tiran de él cuando les interesa y más bien para despreciarlo. ¿Qué pasa? Que esos llamamientos no son divinos. ¿Qué pasa? ¿Que son llamados por un ángel ahí de tercera categoría o qué? Y luego ellos dicen que la unción poderosa del Espíritu Santo es la evidencia principal del llamamiento apostólico, así como las señales, prodigios y milagros obrados por Dios por medio de sus manos. Es que todas esas evidencias del poder del reino de Dios han sido dadas a todo creyente con el propósito de ser testigos de Cristo. Ellos también dicen que los apóstoles son llamados a bendecir a los hermanos menores. ¿Os dais cuenta cómo ahí les traiciona la mente? Y ellos están mostrando que ellos se creen superiores al resto del cuerpo de Cristo. Luego dicen así: confirmando dones y ministerios a creyentes laicos. Pero eso de creyentes laicos, ¿dónde surge? La Biblia no habla de creyentes laicos o no laicos. La Biblia habla del que cree en Jesucristo es hecho hijo de Dios. Y en todo hijo de Dios habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los dones y los ministerios son dados: el ministerio por Cristo, el don por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que trabaja todo esto con la Iglesia de Cristo. Y no hay acepción de personas. Luego ellos también dicen aquí que los apóstoles son reparadores de la brecha. Su unción tapará literalmente los huecos que hay en el cuerpo de Cristo a través de los cuales Satanás se ha colado haciéndonos daño. ¿Quién dijo que la Iglesia de Cristo tiene brechas? ¿Y dónde en la Biblia se menciona que los apóstoles tienen capacidad de taparlos? Ellos dicen que también que son reconstructores. Dicen que los apóstoles son llamados ministerio a ministerios, que sienten un gran peso por los ministros de Dios. Sí, y luego no tienen tiempo para la gente, porque son tan importantes que vienen en su jet privado, bajan, se van a su hotel de 5 estrellas, se pasan un rato por el spa para relajarse un rato, y luego cuando vienen al congreso, pues entran cuando les presentan ya, porque no participan de alabanza ni ninguna cosa, y luego dan su mensajito, recogen la ofrenda de amor y se van. No tienen tiempo para la gente. ¿Cómo que este es un ministerio a ministerios y que sienten un gran peso por los ministros de Dios? El peso que sienten es en levantar pequeños apóstoles que se sujeten a ellos y que recauden los diezmos y ofrendas y le manden a ellos el 10%. Eso es así. Más allá de eso no hacen otra cosa.
¿Os dais cuenta lo diabólico que es este sistema, en donde el pueblo da ofrendas de amor y diezmos a un pastor que luego se los entrega a un nicolaíta, para que este nicolaíta le siga inflando el ego, haciéndolo pensar que él también es un apóstol a las naciones, y para que este apóstol venga una vez al año a dar un congreso y seguir engañando a la gente? Esto es maligno. Ese dinero debía estar establecido para los fines que marca la Biblia. Debería estar establecido para uso en ampliar la obra de Dios y no para proporcionar jets privados y mansiones a nicolaitas. Entonces muchos de ellos se sienten tan especiales que ni siquiera se acercan a la gente. ¿Cómo van a ayudar a la gente a desarrollar sus ministerios cuando están ocupados pavoneándose de congreso en congreso para recaudar dinero y reafirmar su falsa doctrina? Algunos incluso andan con guardaespaldas o no dejan que entre en el ascensor con ellos alguien que no sea un apóstol también. He oído hablar, no sé si es correcto o no, pero no me extrañaría, que algunos solo hablan con personas que sean apóstoles. ¿Pero eso qué es? Cristo andaba por la calle, le apretujaba a la gente por la mañana, por la tarde, por la noche, no le dejaban dormir, no le dejaban andar, no le dejaban descansar. Se tuvo que retirar a un barco a descansar porque no podía con la gente que le buscaba. Y andaba por los caminos a pie, sin guardaespaldas y sin nada, y lo querían matar. Pero estos son tan importantes que, bueno, yo leí de uno en una página web suya que claro, que él necesitaba su jet privado porque un apóstol con su unción no puede andar en un avión lleno de pecadores endemoniados. Cristo es el verdadero ungido y caminaba en medio de la gente. La Biblia también dice que cualquiera que pone su confianza en un ser humano ya está maldecido. Dice en Jeremías 17:5, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. También dice en Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa. Así que cuidado con estas ideas, porque estas ideas a veces parecen muy correctas, pero introducen un veneno muy sutil que lleva a muchos hijos de Dios a la apostasía. Los hijos de Dios muchas veces piensan que apostatar es negar a Cristo y decir, bueno, pues yo ya no quiero nada con Cristo. No, no necesariamente es eso. La apostasía consiste en no creer a Cristo. Cuando tú pones a un ser humano por encima tuyo, como mediador, como intercesor, como cuidador, como el que te da autoridad o lo que sea, o te edifica, te hace madurar, te hace crecer, te purifica, lo que estás haciendo es sustituyendo a Cristo en tu vida. Eso es apostasía. La palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El que cree que necesita a alguien más que a Cristo para tener protección está apostatando. El que crea que necesita más poder que el que provee el Espíritu Santo está anulando ese poder en su vida y ninguneando al Espíritu Santo. El que cambia a Dios, su Creador, por una criatura pecadora y corrupta con una lengua llena de brujería es tan necio y mendigo que apostata sin siquiera darse cuenta. Dice otro de ellos, los apóstoles deben tener un carácter intachable. Y la pregunta es, ¿y los cristianos que no son apóstoles pueden tener un carácter que no sea intachable? Todo hijo de Dios es un embajador de Cristo y por lo tanto todo hijo de Dios debe tener un carácter intachable. Si manifestamos los frutos del Espíritu Santo, tendremos un carácter intachable. Y acordémonos que el Espíritu Santo mora en todo creyente. Ellos también tienen la costumbre de hablar mucho de pactos. Hay que hacer pacto con Dios para esto, para lo otro y para lo más allá. Y pactar con Dios básicamente consiste en darle dinero a Dios por medio de ellos. Ellos enseñan al pueblo a intentar comprar el favor de Dios, como si de una prostituta se tratara, como dice uno de esos falsos apóstoles bastante blasfemo y recientemente descubierto adúltero. Cristo nos compró el favor de Dios por su sacrificio en la cruz, porque Él pagó por nuestros pecados. A partir de ahí no tenemos que comprar el favor de Dios, ya lo tenemos en Cristo. La Biblia dice que hemos sido bendecidos con toda bendición de lo alto en Cristo Jesús, con lo cual no hay que comprar el favor de Dios. Dios no necesita dinero. Cuando Él creó el mundo no había dinero y Él hizo todo lo que el hombre necesitaba para vivir. Aquí está hecho a nuestro alrededor con perfección, con belleza y de una forma impresionante. Dios no necesita dinero. La idea que subyace detrás de esta idea de pactar con Dios dándole dinero es lo que hizo Satanás, transacciones, contrataciones. Como dice una famosa profeta, dice que los billeticos le hablan, le hablarán a ella, porque a Dios no se le compra con dinero.
¿Quién fue expulsado de la presencia de Dios por sus contrataciones? Volvemos siempre a lo mismo. El que quiso ser semejante al Altísimo hizo contrataciones y por eso fue expulsado. Satanás mostró a Cristo las riquezas y los reinos de este mundo para intentar que Jesús lo adorara. Hasta los incrédulos conocen el amor de estos falsos ministros por las grandes mansiones y los jets privados. Es decir, el discurso de esa gente obsesivo siempre con dinero, poder, autoridad, gobierno, solo muestra quién está en el meollo de esta diabólica doctrina de la nueva reforma apostólica. La Biblia dice en 1 Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero. A ellos también les gusta decir que son padres espirituales. Uno de ellos dice, un apóstol es llamado a ser padre de los hombres y mujeres del pueblo de Dios. Bueno, una vez más, esto no está en la Biblia. Pero vamos a considerar lo siguiente. Jesús dijo, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Luego también dice la palabra, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:26. Y en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios por la fe en Cristo, ¿para qué necesitamos a ungidillos que ejerzan de padres para nosotros? ¿Nos damos cuenta de cómo estos sustituyen a Cristo en la vida del creyente? Luego un padre siempre está con su hijo, le está enseñando, cuidando, guardando, alimentando, etc. ¿Dónde están estos señores cuando los necesitamos, cuando tenemos una crisis, un accidente, una situación familiar, un problema cualquiera? ¿Dónde están? En un país lejano, ¿haciendo qué? Pues dando un congreso para recibir más ofrendas de amor y diezmos de la gente. Luego esta gente también es muy dada a decir estupideces que impresionan a los incautos nada más. Ellos dicen, por ejemplo, el apóstol es un padre que tiene gran pasión por reproducir su ADN en otros. No se puede edificar un ministerio e iglesia siendo solamente jefe o líder. Es necesario ser un padre. Otra vez volvemos a lo mismo. ¿Dónde dice eso? En la Biblia. Pero no somos llamados a reproducir el ADN de hombres, ni nuestra meta es ser como hombres, sino como Cristo. Los hijos de Dios somos llamados a ser como Cristo, a llegar a la estatura de varón perfecto de la plenitud de Cristo, Efesios 4:13, y no a reproducir el ADN de un ser humano corrupto. Luego la Biblia dice así en 1 Juan 3:2, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿A qué tontería es esta del ADN? Y la gente se impresiona mucho con estos vocabularios en plan el diseño de Dios, el rediseño, la ingeniería o la reingeniería, el ADN, el no sé qué. Todo esto son tonterías que dicen para impresionar a la gente. Por lo tanto, no estamos llamados a ser discípulos de hombres ni a construir iglesias de hombres, sino a ser discípulos de Cristo y a edificar el cuerpo de Cristo. El Señor dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea que los discípulos son de Cristo siempre. ¿Por qué? Porque Él dio la vida por las personas, nadie más. Otra cosa que hace esta gente con una maestría impresionante es la manipulación de los sentimientos. Hoy día existe mucha gente herida por circunstancias relacionadas a sus padres. El enemigo lo sabe y sabe de la gran necesidad que tienen las personas a veces de recibir un abrazo de un padre. Estos falsos ministros usan cruelmente ese conocimiento para influenciar y manipular a las personas. Dice uno de ellos en su libro, las áreas de influencia de la paternidad, y dice que son la identidad, la autoestima, la seguridad personal, la provisión, la cobertura o la protección. Vamos a ver esas áreas, cómo son cubiertas por el Señor Jesucristo según la Biblia. La identidad, en Juan 1:12, el Señor nos dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Puede que no tengamos la identidad de un padre aquí en la tierra, pero tenemos la identidad de hijos de Dios, y eso es suficiente. La autoestima, somos coherederos con Cristo, somos reyes y sacerdotes con Cristo. ¿Qué más necesitamos para esa autoestima? Sabemos que Dios nos ama. Si hemos sido tan valiosos para Él, que ha venido a morir por nosotros, ¿qué más necesitamos para levantar nuestra autoestima? La seguridad personal. Ellos dicen que proveen seguridad personal. Entre muchos otros versículos dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los guarda. ¿Qué más seguridad personal necesitamos? Ellos dicen que ellos también dan provisión como padres espirituales. La Biblia dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué más necesitas?
Luego, cobertura o protección. Dice que ellos dan cobertura o protección. Y dice la Biblia, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. O sea, dice que Jesucristo nos guarda y el maligno no nos toca. ¿Qué cobertura o protección puede dar un ser humano? Si Cristo nos provee todas esas necesidades y nosotros vamos y ponemos a un nicolaíta embaucador, eso es negar a Cristo, eso es apostasía. ¿Qué diferencia hay entre un evangélico que busca una cobertura espiritual de un hombre que se autodenomina apóstol o padre y un católico que invoca a la Virgen o un macumbero que invoca demonios? También se dicen jueces del pueblo de Dios. Dice uno de ellos así: por ser el ministerio apostólico llamado a funcionar básicamente en el gobierno del reino y en la aplicación de la justicia divina, tiene la gracia del Señor de ser muy clemente, compasivo y misericordioso. Este ministerio sabe cuidar el futuro de ministerios nacientes y sabe restaurar a ministros caídos. Parte del carácter apostólico es el equilibrio en los juicios de la Iglesia, equilibrio que es dado por su madurez emocional y espiritual, así como por su misericordia y paternalismo al aplicar la disciplina en las congregaciones. Ellos usan Gálatas 6.1 para apoyar su teoría, y Gálatas dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Restaurar no es juzgar. Ellos dicen que el ministerio apostólico es llamado a funcionar en el gobierno del reino. ¿Quién gobierna el reino de Dios? Sino Dios. No hay ningún apóstol llamado a gobernar el reino de Dios. Y luego en la aplicación de la justicia divina. El único que aplica justicia es Dios. El paternalismo en la Biblia no es estimulado. Y no siempre el paternalismo es positivo. El paternalismo está muy bien cuando tu hijo tiene 2, 3, 5 añitos, pero más allá de eso ya conduce a una situación de hijos inmaduros, porque papi siempre está controlando todo lo que hacen. Papi siempre está tomando las decisiones por su nene, aunque su nene tenga 25 años, y eso genera un nene inmaduro. Eso es antinatural, contraproducente. Entonces Dios nunca estimula el paternalismo. Pero luego ellos dicen que son jueces. Dice que aplican la justicia divina. El aplicar justicia solo corresponde a un juez. Y la Biblia dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si Dios nos ha justificado, ¿quiénes son ellos para aplicar justicia? Una vez más, la Biblia no dice que ningún ser humano esté comisionado para aplicar la justicia divina. Pecar es ofender a Dios y solo Él puede juzgar. Jesús fue juzgado en lugar del hombre, y Él recibió el castigo que la humanidad merecía recibir, con lo cual ya el precio fue pagado. Por eso Jesús dijo: consumado es. Los que están diciendo que los apóstoles van a juzgar a la iglesia de Cristo es porque no creen que Cristo ya consumó la obra completamente. Ese capítulo está cerrado. Nadie juzga al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el juicio viene sobre los que no han creído. Y los que hemos creído que somos pueblo de Dios, no tenemos ya juicio pendiente. ¿Os dais cuenta cómo una vez más niega la obra de Jesús en la cruz? Se ponen en lugar de Dios. Hay otro aquí que dice: el apóstol y su unción acercan el juicio y la justicia de Dios a la iglesia y las naciones. Como verdaderos jueces de Dios son levantados para traer y establecer sentencias y veredictos del Todopoderoso sobre Satán y sus huestes. Ellos traen liberación espiritual al pueblo de Dios. Liberación espiritual la trajo Cristo. Cristo nos hizo libres para no pecar. Hay un artículo en mi página discernir.info que podéis encontrar que se llama Libres para no pecar. Jesucristo nos dio esa libertad del pecado para elegir no pecar. Los que no tienen a Cristo no tienen esa potestad, porque el pecado les domina. Ahora, eso de que el apóstol y su unción acercan el juicio y la justicia de Dios a la iglesia y las naciones, ¿eso dónde está en la Biblia? Decir que ellos traen liberación espiritual al pueblo de Dios es decir que Cristo no lo hizo. La Biblia dice en Colosenses 2, 18, 19: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Recuerda, lo malo no es que te mientan, sino que te lo creas.
Vamos ahora a hablar de cobertura espiritual, que es la base en la cual ellos se fundamentan para convencer a las personas que se tienen que sujetar a ellos. Pero antes quiero recordar lo que vengo diciendo. Lo malo no es que te mientan, sino que te lo creas. Según los falsos ungidos o falsos cristos de la nueva reforma apostólica, cobertura es sinónimo de protección, resguardo y escudo. Debemos entender profundamente que entre más entremos en territorio enemigo para pelear, más necesitamos la cobertura espiritual. Cada intercesor debe tener su vida cubierta por una autoridad. Debe ser sumiso, obediente y respetuoso de su autoridad superior. Otro dice, la comprensión de este importante detalle hará que los apóstoles cubran al cuerpo de Cristo en su desnudez y den protección a sus miembros más débiles. Estas dos frases son una demostración más de que esta gente no se fundamenta en la Biblia y tuercen todo para apoyar sus falsas doctrinas. Pero vamos a destrincharlas un poco más a fondo. Cobertura espiritual es sinónimo de protección, resguardo y escudo. Ya hemos visto que en el Salmo 34:7, por ejemplo, entre muchos otros pasajes, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. ¿Para qué queremos la protección, el resguardo y el escudo de un ser humano cuando ese ser humano está a miles de kilómetros de aquí y no está 24 horas conmigo? Si yo tengo un problema, ¿cómo me va a proteger, resguardar y ser escudo? Luego ellos dicen que cada intercesor debe tener su vida cubierta por su autoridad. ¿Qué ha estado el Señor de los ejércitos haciendo todo este tiempo si no ha sido guardarnos, si no ha sido respaldarnos con su autoridad como cabeza de la Iglesia? ¿Qué ha hecho el Espíritu Santo en 20 siglos si no ha sido guardar, ungir y proteger a la novia? ¿Dónde habla la Biblia de cobertura y protección de hombres sobre hombres? Quiero volver a recordar aquel versículo que dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Jeremías 17:5. Estos lo que hacen es apartar a la gente de Jehová, porque aquí están diciendo debe ser sumiso, obediente y respetuoso de su autoridad superior. ¿Pero qué autoridad superior? Estos son verdaderos papas. El Papa del Vaticano siempre dijo que era la cabeza visible de la Iglesia, y estos pequeños papas del mundo evangélico dicen ser la autoridad superior, pero esto no está en la Biblia, como todo lo que ellos dicen. Luego dice, la comprensión de este importante detalle hará que los apóstoles cubran al cuerpo de Cristo en su desnudez. ¿Pero qué desnudez del cuerpo de Cristo? ¿De qué está hablando este hombre que desvaría totalmente? Son aberraciones. Vamos a ver la cobertura espiritual en el contexto bíblico. No existe este concepto en la Biblia. La palabra cobertura se usa una sola vez en el Nuevo Testamento relacionada con cubrir la cabeza de la mujer en 1 Corintios 11:15. El Antiguo Testamento usa muy poco ese término y se refiere siempre a la vestimenta y nunca a la autoridad o sumisión. La Biblia nunca nos remite a seres humanos para rendir cuentas, sino solo a Dios. Voy a deciros solo algunos versículos sobre eso. Romanos 3:19, Romanos 14:12, 1 Corintios 4:5, Hebreos 4:13, 1 de Pedro 4:5. Nosotros tenemos que rendir cuentas ante Dios. Acordaos de una cosa, el que dio su vida por nosotros fue Jesucristo. Por lo tanto, Él nos compró, como dice la Biblia, con su sangre. Por lo tanto, a Él debemos dar cuentas de lo que hacemos. No tenemos que tener a ningún ser humano al cual estar sumisos como si fuéramos su propiedad personal. Hay un otro que yo le llamo profesional de la cobertura apostólica que define así esa supuesta cobertura. Más que un simple pastor, o sea, ya os dije antes que ellos menosprecian bastante a los pastores, dice, más que un simple pastor, membresía o credenciales para administrar en una organización determinada o contar con un abogado defensor, lo que el creyente necesita es visión, dirección divina y conocimiento de los planes de Dios para su vida, para que al actuar en apego a los mismos, el maligno no pueda tocarle. Vamos a ver, aquí él habla que necesitamos a un abogado defensor. ¿Quién dice la Biblia que está sentado a la diestra de Dios Padre e intercede por nosotros, si no es Cristo? Una vez más, seré semejante al Altísimo, una vez más queriendo suplantar a Cristo como cabeza de la Iglesia. Luego dice que el creyente necesita visión, dirección divina y conocimiento de los planes de Dios para su vida. Cierto, pero dice
para que actuar en apego a los mismos y el maligno no pueda tocarle. Vamos a ver una cosa, la Biblia dice que el Espíritu Santo habita en cada hijo de Dios y el creyente tiene la obligación y la responsabilidad de cuidar de su vida espiritual. Entonces, esa visión, dirección divina, conocimiento de los planes de Dios para su vida, eso le da el Espíritu Santo mismo y la lectura de la palabra. Y el creyente que no consiga esas cosas por ahí, por medio del Espíritu Santo y por medio de la Biblia, es porque no se relaciona con Dios en absoluto y no estudia la palabra. Y luego cierra diciendo que el maligno no pueda tocarle. Otra vez volvemos. Si el Señor nos cuida, el Señor Jesús, pues ¿por qué tiene que venir a un ser humano? Y sin ese ser humano como nuestra cobertura, el maligno nos va a destrozar. Esos son gente que tienen un corazón nicolaíta que busca sojuzgar al pueblo de Dios y controlarlo. Por eso Cristo dice que aborrece la doctrina y las obras de los nicolaitas. Ellos tienen una arrogancia tremenda y creen que los pastores son inferiores a los apóstoles. Y la Biblia dice que cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Romanos 12:3. Nuestro abogado es Cristo, dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Luego dice también en 1 Juan 5:18: sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Luego también ellos hablan de una cobertura mayor, defendiendo la paternidad apostólica como una característica de los beneficios de tener a un nicolaíta por cobertura. Un falso apóstol afirma lo siguiente: la mayor bienaventuranza que puede tener un hijo de Dios es el tener su padre en el ministerio. Esta es su cobertura mayor. Y sigue: en el caso de los ministros, su cobertura mayor, su provisión, seguridad y revelación profética siempre llegará prioritariamente a través de su padre ministerial. Es con el padre del discípulo con quien el Padre Dios tiene el compromiso mayor. Paternidad apostólica es la cobertura mayor. No quiero seguir repitiéndome, pero no puedo evitar decirlo. Esto tampoco viene en la Biblia. En la Biblia no existe ni el concepto de cobertura espiritual, ni existe el concepto de cobertura mayor. No existe esto. Y aquí dice esta barbaridad, dice: es con el padre del discípulo con quien el Padre Dios tiene el compromiso mayor. ¿Qué compromiso mayor tiene Dios con otra persona sobre mi vida? Dios tiene un compromiso conmigo, que fue Cristo. Cuando yo me rendí a Cristo, hice pacto con Dios. Y la señal del pacto fue el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz. Y las arras de mi pacto con Dios es el Espíritu Santo. Esa es la prueba de que yo soy hija de Dios. Ahora, eso de paternidad apostólica, que es la cobertura mayor, eso es aberrante. ¿Os dais cuenta cómo ignoran la obra de la cruz, ignoran qué supuso el sacrificio de Cristo en la cruz y ningunean al Espíritu Santo? Dice la palabra en Efesios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Una vez más están mostrando lo que hay en su corazón: seré semejante al Altísimo. ¿Qué mayor bendición podemos tener que toda bendición espiritual? Y además, si esta viene con Cristo. Queda claro que estos son anticristos. Dicen que Dios tiene un compromiso mayor con esos padres que dan cobertura. Eso es acepción de personas. Y la Biblia dice que eso es pecado. Y además la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Todo lo que somos, todo lo que somos y tenemos viene del sacrificio de Jesús en la cruz. O eres bendecido por Dios por medio de Cristo, o no tienes nada, o no eres bendecido. No hay rangos de bendiciones ni de compromisos con Dios. Todo es por Cristo y para Cristo, y todo en Él subsiste y de su obra proviene. Lo demás es mentira y proviene del maligno. Luego ellos enseñan que hay que someterse a hombres. Entonces dice uno de ellos así: la cobertura espiritual de Dios para cada uno de nosotros, es decir, su protección, bendición, provisión, ministración y guianza espiritual, vendrá en forma plena cuando Él nos ubique bajo apóstoles con visión clara de su obra. Una vez más, pues eso, no viene en la Biblia. Nuestra bendición, nuestra protección, provisión, guianza viene por la obra de Jesucristo en la cruz y por el cuidado del Espíritu Santo, que fue enviado para guiar a la Iglesia a toda la verdad, recordándole lo que Cristo enseñó. Todo lo que sea fuera de eso proviene del maligno, que está queriendo ser semejante al Altísimo. Satanás sigue con el mismo propósito.
y el veneno que implantó en el ser humano en Génesis 3, que dijo seréis como Dios, es la misma idea y es la idea que esta gente refleja en todo lo que dice. Otra cosa que ellos fomentan es yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Fomentan la división en el cuerpo de Cristo. Los miembros del cuerpo de Cristo no somos cada uno de una cabeza y de un espíritu humano. Todos somos de Cristo unidos por el mismo Espíritu Santo. La estructura de la Iglesia de Cristo, según ellos, está arruinada. Dicen así: por eso es que la estructura de la Iglesia está arruinada, pues los ministerios llamados a poner fundamento, apóstoles y profetas y brindar cobertura, son ignorados por el pueblo. La estructura de la Iglesia de Cristo nunca estuvo arruinada. Hay personas que se apartan de la fe, pero la Iglesia de Cristo nunca apostata. ¿Os acordáis que hablamos de eso? La estructura de la Iglesia nunca se arruinó. Cristo ya dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra su Iglesia, y no han prevalecido. Que algunas personas hayan caído en pecado, que algunas personas hayan negado a Cristo, son individuos. No es la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo nunca estuvo arruinada. Decir que la Iglesia de Cristo ha sido arruinada es decir que Cristo fracasó en conducir a su Iglesia, que el Espíritu Santo fracasó en cuidar a la Iglesia, que el Padre, pues es un Dios de orden, pero se ha desordenado y ellos necesitan venir a ordenar todo. Luego les gusta mucho hablar también de transferencia de unción. Uno de esos grandes nicolaitas de nuestro tiempo arranca de Éxodo 25. Ese pasaje dice: Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y ellos arrancan de ese versículo para establecer que hay una transferencia de unción de padres a hijos. Una vez más ellos están recurriendo al Antiguo Testamento para establecer sus mentiras, distorsionando la palabra. Ese versículo no está hablando de transferencia de unción, sino que está hablando de la práctica de la maldad de aquellos que aborrecen a Dios. Esta confusión enmascara la responsabilidad que Dios atribuye al ser humano por sus actos. Dios siempre nos atribuye a cada uno la responsabilidad por las decisiones que tomamos y por nuestros actos. ¿Quién de nosotros, nuestros antepasados, han practicado verdaderas barbaridades espirituales y nosotros por la gracia de Dios hemos conocido a Cristo, nos hemos arrepentido y hemos sido hechos hijos de Dios? ¿Dónde está la transferencia de unción de los padres? Ellos hablan de a mayor cobertura, mayor poder. Dicen así: estar bajo cobertura implica recibir unción y poder por delegación. A mayor cobertura espiritual, mayor será la bendición y el poder que se nos añadirá. Esto de mayor bendición y mayor poder es antibíblico, aparte que la Biblia no dice nada ni medio similar con esto. Como todo el concepto de cobertura espiritual, eso no está en la Biblia, y no me voy a cansar de decirlo. Eso de mayor o menor cobertura espiritual tampoco existe. Ellos dicen que eso depende de mayor o menor grado de autoridad del apóstol que da la cobertura. Fijaos una cosa, nuestro poder como hijos de Dios viene por la autoridad de Cristo y ningún ser humano puede añadir nada ni restar nada del poder del Señor Jesucristo. Jesús dijo a todos los creyentes: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo el poder del creyente proviene del Espíritu Santo que fue enviado por el Señor Jesús para darnos poder para ser sus testigos. No existe poder mayor ni poder menor. El poder es el mismo. ¿Por qué unas personas sanan más enfermos que otras? ¿Por qué unas personas tienen, unos testimonios, de situaciones que han vivido que son como más impactantes que otros? Bueno, pues nosotros muchas veces limitamos al Espíritu Santo por nuestra incredulidad, por la estrechez de nuestra mente. Porque, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la conversión de Pablo. Bernabé se vio en una situación muy difícil porque, claro, el Espíritu Santo le dijo que recibiera a Pablo. Y él dijo: pero este es el que anda matando a la iglesia por ahí. ¿Cómo lo voy a recibir? Él tuvo miedo. Era un ser humano. Yo creo que todos lo hubiéramos tenido igual. Él estaba limitando al Señor en su poder, pero el Señor le aclaró y él obedeció, con lo cual él ayudó a Pablo y de ahí ya conocemos el resto de la historia. Fueron grandes compañeros de ministerio y de ahí salieron frutos preciosos para el reino de Dios. Pero todo el poder viene del Señor y si en algo estamos limitados es por nuestra propia mente que nos lleva a la incredulidad. Luego ellos también hablan de unción delegada por cobertura ministerial.
Dicen así: en la transferencia espiritual o unción delegada, como yo le denomino, hay desplazamiento de poder y autoridad de un individuo a otro o de un ministro a otro por el procedimiento bíblico de la sujeción y sometimiento a la cobertura ministerial. ¿Dónde en la Biblia se habla de un procedimiento bíblico de sujeción y sometimiento a la cobertura ministerial? En ningún sitio. Y este individuo añade lo siguiente: a mayor sometimiento a la cobertura ministerial, mayor será el desplazamiento de poder hacia el que se sujeta. Tampoco está en la Biblia. Siempre que se alude a que un individuo confiere a algo o a alguien mayor o menor poder o autoridad, se está ignorando todo el poder que viene del nombre de Jesús y de la acción del Espíritu Santo, nuevamente. Y siempre que un individuo habla de poder, autoridad, etc., de un ser humano, está enseñando a sustituir a Cristo y al Espíritu Santo, y eso es espíritu de anticristo. La unción del creyente, como digo siempre, viene del Señor Jesús, así como el llamado que cada uno recibe. Ningún hombre es la fuente de nuestra unción. Decir lo contrario, como ellos dicen, es ir en contra de lo que afirma la Biblia. La Biblia dice así: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Juan 2:27. Todos somos ungidos en Cristo y no necesitamos de un hombre que nos delegue nada. Vamos a ver otros aspectos de una apostasía bastante sutil. Dice uno de ellos: la unción delegada o transferencia de poder espiritual es transferir o trasladar un derecho de un individuo a otro. ¿Cómo que un derecho de un individuo a otro? Esto es lo que dice Judas en 1:4. Dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para la condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Estos siguen negando a Dios. La salvación es por gracia, el Espíritu Santo es por gracia, el llamamiento es por gracia, los dones son por gracia. No existe derecho a trasladar nada, como dicen estos. La Biblia dice: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Cuando uno cree que un ser humano es capaz de sustituir a Cristo, cree también que tiene que hacer algo para añadir a la redención que Cristo nos proveyó. Esta enseñanza de la cobertura espiritual de la nueva reforma apostólica ha sido fundamental para que hoy día la gente piense que hay que prepararse para el arrebatamiento, meollo de la apostasía del final de los tiempos. Os recomiendo que escuchéis la grabación del análisis discernir sobre el arrebatamiento que hice en el mes de marzo y está en mi canal. Vamos a ver cómo, una vez más, ellos están haciendo contrataciones demoníacas. Si nuestra unción dependiera de hombres, pasarían a ser contrataciones, porque Dios no hace acepción de personas, y Dios da unción a todos sus hijos. El llamamiento y los dones nos son dados por voluntad de quien es la cabeza de la Iglesia, Jesucristo, y no por favores humanos a los que más se les someten. O sea que si le caemos mal a uno de estos ungidos, pues no nos transfiere ningún poder, ninguna unción, ninguna autoridad, ninguna bendición y ninguna protección. Pero si les caemos simpáticos, que básicamente viene a ser con ofrendas de amor bastante amorosas, pues entonces ya sí nos traslada de todo. ¿Pero eso qué es? Eso son contrataciones. Eso fue lo que hizo Satanás. La unción que recibimos va en función del llamado que nos da Cristo como cabeza de la Iglesia. Y los dones nos los da el Espíritu Santo según el llamado que ha determinado Cristo. Un ser humano no tiene injerencia en este asunto. Dice la Biblia en 1 Juan 2:22: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. En 1 Juan 2:18 dice: hijitos, este es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Atención a lo que dice la Biblia en 1 Juan 2:18. Lo que esta gente hace es lo que denunció Pablo cuando dijo: cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? 1 Corintios 1:12-13. Eso es lo que fomentan los falsos ungidos de la nueva reforma apostólica, enseñando que cada creyente debe tener una cobertura apostólica. En Mateo 12:25 el Señor dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. ¿Os dais cuenta la obra de la nueva reforma apostólica cuál es? Vienen y te preguntan: ¿quién es tu apóstol? ¿O quién es tu cobertura espiritual?
están intentando dividir el cuerpo de Cristo. Si la Iglesia ha permanecido hasta hoy y las puertas del infierno no han prevalecido, ha sido porque solo tiene una cabeza, visible o invisible, y ese es Jesucristo. El que ponga un intermediario como su fundamento ha caído de la gracia y ha apostatado de la fe. Vamos a ver la soberbia nicolaíta. ¿A quién no le han preguntado de forma invasiva quién es tu cobertura? Lo que en realidad preguntan cuando dicen quién es tu cobertura es quién te controla. La idea es todos deben de estar controlados por alguien que está en una posición eclesiástica más alta. Necesitan etiquetarnos como propiedad o borregos de alguien para juzgar si seremos o no aceptados. O sea, si yo tengo como cobertura al apóstol no sé quién, que es internacionalmente famoso, y tú tienes como cobertura al apóstol otro que tiene un ámbito muy local, pues claro, yo soy más importante en el reino de Dios porque tengo mayor autoridad, porque tengo una mayor cobertura. ¿Eso qué es? Eso no es bíblico, eso es diabólico, eso es acepción de personas, eso es que no sé cómo calificarlo ya. El Señor Jesús sufrió ese tipo de juicio invasivo y de arrogancia de esta gente. Vinieron los principales de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, se acercaron a él mientras él enseñaba y dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Yo una vez me reí de lo lindo con un supuesto apóstol de estos de la Nueva Reforma Apostólica. Yo estaba en un país centroamericano, en un congreso de estos de alto nivel estratégico, que hasta hoy no sé para qué narices fui allí. Y entonces se me acerca y me dice el susodicho que era de un país latinoamericano y me pregunta así con toda, desde lo alto de su autoridad apostólica: ¿y tú en qué iglesia te congregas? Y yo pensé, bueno, ¿qué más da? Si yo vivo en España y tú no conoces las congregaciones en España, ¿qué más te da que yo diga que me congrego en la Biblia, en la iglesia de la Biblia abierta o la iglesia de la Biblia cerrada? ¿Qué más te da? Y le dije: yo me congrego en la iglesia de Cristo. Y se me quedó mirando y dijo, con cara así confusa, y dijo: ¿y cómo se llama tu pastor? Y le dije: Jesús. Y se quedó más confuso todavía y se apartó. O sea, no tenía ni idea de lo que yo le estaba hablando. Pero bueno, me divertí bastante con eso. Vamos a ver modelos de liderazgo. La idea de cobertura espiritual viene del sistema de organización mundana. El sistema de la organización mundana tiene una mentalidad posicional. Por eso para ellos siempre es muy importante el título, el rango, el gran interés en las estructuras explícitas como esa: ¿quién es tu cobertura? O yo soy de los 12 de fulanito de tal. Se valoran mucho los sustantivos y hay una afinidad entre el concepto de orientación posicional jerárquica y cobertura protectora. La mentalidad funcional, que es la que funciona en el cuerpo de Cristo, es importante en la función de la persona. Se valoran los dones, se valora la madurez espiritual, se valora el espíritu de servicio y se valoran los verbos como servir, como sanar, predicar, etcétera, etcétera, cuidar, etcétera. Hay una jerarquización satánica en esa nueva reforma apostólica. Un común del pueblo de Dios debe, según ellos, ser cubierto por el pastor, por la denominación, la iglesia madre o el apóstol. Dicen que estos entonces están protegidos por la autoridad superior. La pregunta es: ¿y quién cubre a la iglesia madre, a la denominación o al apóstol? ¿Dios no puede ser directamente la cobertura del laico? ¿Según quién? ¿Por qué? Evidentemente toda esta jerarquía no viene en la Biblia. Esto de la iglesia madre nos suena de otra música, de otro baile, ¿verdad que sí? Vamos a ver el rol pastoral moderno como puerta a la nueva reforma apostólica. Ha habido anterior a este movimiento, que le llaman también de origen neopentecostal, la estructura de las congregaciones se supeditaba a un denominacionalismo en donde había un pastor y la congregación. Ese papel de ese pastor realmente no viene en la Biblia. Ese hombre que hace de todo, que toca la música, que toca la guitarra, que predica, que abre el culto, que cierra el culto, que visita a los enfermos, que hace esto, que hace el otro, lo de más allá. El perfil del rol pastoral del protestantismo moderno es una herencia de Roma. Eso no existe en la Biblia. Una vez más os invito a que escuchéis los audios que he hecho sobre este tema, porque ahí doy una explicación de lo que yo entiendo que es el rol pastoral. Sí que respeto el trabajo de los pastores y yo considero que esta gente que trabajaba bajo el paraguas de denominaciones y que eran pastores de congregaciones, y que hay muchos que siguen siéndolo hoy todavía,
Lo han hecho por amor a Dios y por amor a la obra, por vocación, por llamado. Algunos se han desviado a sojuzgar al pueblo a su nicolaitismo, pero yo considero que la mayor parte lo ha hecho por amor. Pero se ha diseñado un rol pastoral muy erróneo. ¿Qué ha ocurrido? Que ese pastor se ha quemado, la congregación se ha quemado, la obra no ha crecido, todo el mundo frustrado, y entonces llegan estos ungidos y dicen: pero el error de todo esto es que no os habéis fundamentado bajo la cobertura de un apóstol, así que aquí estoy yo para daros una cobertura mayor y ser vuestro padre espiritual. Y de repente hacen todo un paripé de que como que Dios ha llamado a ese pastor local a ser apóstol, pero nunca nadie ha reconocido su trabajo y su autoridad, pero que ahora, a partir de ahora, ya va a ser todo diferente y tal y tal. Claro, ese pastor se derrumba porque lleva tanto tiempo cansado de tanta frustración que quiere creer en lo que sea que le cuenten. ¿Y qué ha ocurrido? Que esos pastores han entregado el púlpito a estos lobos de la nueva reforma apostólica. Y los pastores tenían la confianza de la congregación. Y eso es muy serio, porque las ovejas son de Cristo, no son del pastor. ¿Qué ha pasado? Que la congregación, el razonamiento es: si el pastor que ha cuidado de nosotros todos estos años y hace lo mejor que puede, está diciendo que este apóstol tal está diciendo la verdad, pues se lo creen y se tragan todo. Se han infiltrado en las congregaciones con mentiras, con artimañas, con manipulaciones, pero se han infiltrado y han mentido y han engañado a las ovejas, se han llevado los diezmos y las ofrendas de las congregaciones, tienen al pastor cautivo pensando ahora que es gran cosa por encima de la demás gente y han caotizado toda esa congregación. Y lo que es peor, han llevado a la gente a poner a un apóstol, un falso ungido, entre ellos y Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Ha llevado a esa congregación a la apostasía, desde el pastor hasta el último que se ha convertido. La palabra pastor solo se usa una vez en Efesios 4:11 y se usa como una metáfora descriptiva de un llamado y no como un título u oficio eclesiástico. Tendremos que responder ante Dios por nuestra responsabilidad por permitir esa división entre clero y laicos. Y tendremos que responder no solo los que son pastores según ese sistema, los que hemos aceptado ese pastorado que no viene en la Biblia. La Biblia dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Gálatas 5:1. Vamos a ver más ejemplos de contrataciones humanas diabólicas con bendiciones divinas. Dice uno de estos falsos ungidos: el Señor repartirá sus dones como en los días primitivos, dará la palabra de fundamento por sus ungidos y privará de las bendiciones a los rebeldes y testarudos. Ellos utilizan el miedo para manipular y someter a las personas. Las bendiciones de Dios, según ellos, dependen de las contrataciones humanas y diabólicas en favor de los ungidos. Lo que dije antes: si les caes bien, pues tienes todas las bendiciones; si les caes mal, pues el infierno se te va a caer encima. Esos son contrataciones, porque Dios bendice a todo el mundo. La mayor bendición de Dios ha sido enviarnos al Redentor Jesucristo a morir por nosotros en la cruz, y luego a su Espíritu Santo, y encima nos dio la palabra para que sea luz para nuestro camino. Vamos a ver sobre la recompensa del apóstol cubridor, como le llamo yo. Dice uno de ellos: esta relación se apuntala cuando los pastores dan un diezmo al apóstol. El apóstol cubridor suele recibir un 10% de la recaudación anual de ofrendas de amor y diezmos de las congregaciones a las que da cobertura. Yo lo he hablado esto con varios pastores y yo he llegado a preguntar y básicamente la relación se compone de: yo te doy cobertura y tú me das los diezmos. Eso en el Vaticano se llama el óbolo de San Pedro y es muy antiguo. Los ungidos de la nueva reforma apostólica suelen hacer un congreso anual de fin de semana donde sacan ofrendas de amor especiales y así mantienen el negocio funcionando. Y cuantas más congregaciones cubran, pues más dinero. También suelen hacer una rotación de agendas entre 4 o 5 apóstoles, de modo que unos van a las congregaciones de otros a dar conferencias, unos se invitan a otros y recogen las ofrendas de amor. En ese momento las personas están muy entusiasmadas porque viene el superapóstol y les va a dar profecías a todos y les va a tocar con su varita mágica y ya sus problemas se van a acabar al día siguiente, con lo cual la gente afloja la cartera bastante más.
Yo he llegado a oír de que algunos cobran cifras de, por ejemplo, $60,000, el 50% por adelantado, más el hotel de 5 estrellas, más el derecho a un X número de acompañantes, porque claro, ellos no pueden viajar sin acompañantes. Pero no son su esposa o su marido, no, son 5, 6, 10 personas. Ahora vete echando cuentas eso a una congregación lo que le cuesta. El hotel, los acompañantes y la ofrendita de amor de $60,000. Eso en la Biblia se llama contrataciones y las hizo Lucifer. Otra cosa que también hemos visto en estos falsos ministros es que cuando alguien sale de su cobertura apostólica, ellos maldicen a la persona. ¿Quién de nosotros no ha escuchado en el púlpito hablar de este o de aquel hermano que se ha salido de la cobertura apostólica y el enemigo le va a hacer esto y esto y esto y lo otro? Según ellos, quien no tiene cobertura espiritual está condenado y a merced de Satanás. ¿Y dónde entra el Señor Jesús en nuestra vida? Con esa lógica, ellos entienden que pueden maldecir a la gente que sale de su cobertura o sencillamente les desobedece. Para ellos la protección del Señor Jesús no cuenta. Dice la Biblia que sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. 1 Juan 5:18. El Señor Jesús oró: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué necesitas la cobertura espiritual de un falso ministro? ¿Y quién dijo que si sales de su cobertura espiritual o le desobedeces o le desafías, pues las iras del infierno se van a desatar contra ti? ¿Dónde está el Señor Jesús para guardarte entonces? ¿Os dais cuenta que ellos suplantan a Cristo todo el tiempo? O por lo menos lo intentan, claro. Luego vamos a hablar de adulterio espiritual. La Biblia dice que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del marido y el marido la cabeza de la esposa. Y ahora yo pregunto, ¿y la esposa que se somete a la cobertura de otro hombre está adulterando? ¿El hombre que tiene un apóstol como su cobertura espiritual está sustituyendo a Cristo, que debería ser su cabeza? ¿O la mujer en cuestión no cree que Cristo sea suficiente cobertura? Otras afirmaciones absurdas que no tienen nada que ver con la Biblia y que además son antibíblicas llevan a la gente a creer que Dios es menor que el hombre. Dice uno de ellos: la obediencia de la Iglesia producirá gobierno de Dios en el mundo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que Dios perdió la capacidad de gobernar y entonces depende de la obediencia de la Iglesia que producirá el gobierno de Dios en el mundo? ¿Qué especie de aberración es esa? Además, eso es una idea básica de la religión, el hombre haciendo obras para alcanzar alguna cosa. La Biblia dice que nadie es capaz de cumplir la ley. Si el gobierno de Dios dependiera de la obediencia humana, Dios sería menos que el hombre. Por lo tanto, el gobierno de Dios no reposa en la capacidad o voluntad del ser humano de obedecer a Dios. Este hombre no aclaró cuántos seres humanos tienen que obedecer para que el gobierno de Dios pueda funcionar sobre el mundo. Porque claro, si no alcanzamos una masa crítica de obedientes, pues igual muchos obedecemos pero no llegamos a ser suficientes para que Dios gobierne. Pero qué aberración es esa. Estos son anticristos tratando de suplantar a Dios. Seré semejante al Altísimo. Esa es la idea fija de esta gente. Vamos a ver cómo ellos edifican el gobierno del anticristo. La nueva reforma apostólica es una religión centrada en los apóstoles. Uno de los papas de este engaño dice: los apóstoles se han vuelto más responsables ante Dios que el creyente promedio. Ellos deben ser un ejemplo de devoción y santidad en su día a día. Si pierden eso, la santidad y la devoción, pierden su autoridad. ¿Pero de qué estamos hablando? Estas ideas, una vez más, no están en la Biblia. Esto lo que hace es apuntar a la idea de que los apóstoles están por encima de todos los demás, que su autoridad apostólica proviene de sus obras, o sea, su capacidad de ser santos o piadosos. Luego vamos a ver cómo edifican su reino y hacen discípulos suyos y no de Cristo. Dice uno de ellos aquí: los apóstoles están llamados a edificar el reino y la iglesia. Volvemos a la idea de que ellos edifican el reino de Dios y la iglesia de Cristo. La iglesia nació del sacrificio de Cristo. La iglesia empezó a ser gestada en Getsemaní cuando Cristo dijo: hágase tu voluntad. Y cuando Cristo expiró y dijo: consumado es, ahí fue que la semilla de su sangre fue regada para que naciera la iglesia. Y cuando Cristo resucitó y mandó a su Espíritu Santo, fue que nace la iglesia y puede testificar de Cristo. Ese es el fundamento todo de la iglesia. Ningún hombre puede edificar el reino de Dios y la iglesia de Cristo.
El reino es de Dios, no es de ningún hombre. Y cuando Cristo vino, dice por ejemplo en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ellos no van a edificar el reino ya estaba y se acercó. Todo esto no lo produce ningún ser humano, y menos un ungidillo presuntuoso. Vamos a ver lo que ellos dicen sobre el carisma del líder muerto. Esto ya es para enfadarse. Ellos dicen que el carisma es una calidad que permite al sujeto influenciar sobre otros. Influenciar puede ser positivo o negativo, dependiendo de en qué dirección se influencia a alguien. Dice uno de esos papas del movimiento de la Nueva Reforma: cuando muere el líder carismático, los seguidores se sienten obligados a idear formas y medios para perpetuar ese carisma. Pero bueno, hace falta decir más para que veamos que estos falsos ministros trabajan para edificar su reino y no el de Cristo. Hace falta más para ver que estos individuos hacen discípulos suyos y no de Cristo. Vamos a ver otro ejemplo de cómo estos nicolaitas inducen al pueblo a ideas erróneas tergiversando la palabra. Hay un texto en 1 Corintios 12, 27-28 que dice: sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, etc. El apóstol, entre comillas, que escribe este libro, tergiversa el mensaje y dice: lo que la palabra de Dios está diciendo es que cuando quieres tener una iglesia, primero tienes que pensar cómo vas a gobernar, antes de sumar la primera persona a la congregación. Esto es una verdadera aberración. El texto no habla de orden de importancia, sino que está hablando de función, como siempre habíamos visto antes los modelos de liderazgo. La palabra está hablando de función. El original en griego de este texto dice así: a quienes de hecho puso el Dios en la asamblea, primero emisarios, segundo voceros, tercero maestros, a continuación obras poderosas, dones de curaciones, ayudas, capacidades directivas, géneros de lenguas. Esto no es un orden de importancia, diciendo que los que se citan primero son los más importantes, sino que es un orden de coherencia. Como dije antes, cuando tú vas a construir una casa, no puedes empezar por el pintor, no puedes empezar por el electricista, vas a empezar por el albañil. Es puro orden lógico de las cosas, y por eso citó primero los apóstoles, luego los profetas, etcétera, etcétera. Pero los nicolaitas son manipuladores, son brujos que tergiversan la palabra para sojuzgar al pueblo de Dios y llevarlo a apostatar. Por eso tenemos que estar siempre atentos a la palabra y ver lo que realmente dice la palabra. Ellos hablan también bajo espíritus seductores. La Biblia dice que la boca habla de aquello que está lleno el corazón. Esta gente está poseída por espíritus seductores. Dice uno de ellos así: Jesús, en la sabiduría divina, sabía que si les hacía probar el poder, ninguno de ellos se alejaría, más bien lo procurarían obtener. Es una ecuación matemática. ¿Cómo seducimos hoy día a las personas a seguir a Dios y a cumplir con sus planes? Esto es una barbaridad. Está llamando brujo a Cristo y está diciendo que Cristo sabía que si hacía a los discípulos probar el poder, ninguno se alejaría de él. Eso son contrataciones satánicas. Cristo nunca chantajeó a sus discípulos para que le siguieran. Es más, hubo un momento en que él predicó una cosa que a la gente no le gustó, la gente empezó a irse y los discípulos vinieron a decirle: bueno, Señor, que es que esto es muy duro. Y él dijo: ¿qué pasa? ¿Que vosotros no queréis tampoco oírlo? Pues iros vosotros también. Él nunca sedujo a nadie, él nunca chantajeó a nadie para que se quedara con él. Pero estos espíritus seductores lo dicen claramente y dice: ¿cómo seducimos hoy día a las personas a seguir a Dios y cumplir sus planes? Esta afirmación es terrible. El que ofreció poder a cambio de que le adoraran fue Satanás, el amo de estos nicolaitas de la Nueva Reforma Apostólica. La Biblia llama eso contrataciones y fue uno de los dos motivos por el que Lucifer fue expulsado de la presencia de Dios. En la siguiente frase dicen claramente que seducen. A seguir de esa frase donde dice que seducen a las personas a seguir a Dios, describen varias técnicas como gritar de púlpitos, hablar acarameladamente, etc. ¿Qué es eso de dile a tu hermano que está a tu lado, levántate y levanta las manos y baja las manos y no sé el qué? Mira, cuando una predicación está ungida por el Espíritu Santo, pasa lo que le pasó a Pablo. Estaba predicando, el chico estaba sentado en la ventana, se durmió, se cayó, Pablo bajó, lo resucitó, subió y siguió predicando hasta el día siguiente, hasta que amaneció. Eso es una predicación ungida. Y no hace falta gritar ni decirle que se vuelva hacia su hermano, que sacuda a su hermano que está al lado, ni nada de eso. Eso son técnicas de manipuladores psicológicos. ¿Por qué ha tenido tanto éxito esta doctrina de los nicolaitas de la Nueva Reforma Apostólica?
La Biblia dice en 2 Tesalonicenses 2:3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando del inicuo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de maldición. Antes de que se manifieste el inicuo, va a venir la apostasía. Y como dije antes, un hijo de Dios cree que la apostasía es decir, ya no quiero nada con Cristo. No, eso es apostasía. Pero aquí estamos viendo que hay una apostasía mucho más sutil, que es la que Satanás está usando con los hijos de Dios. Tened en cuenta que con los hijos de Dios que leemos la palabra, Satanás tiene que ser más sutil que con las personas que no leen la palabra. Pero él sabe engañar al ser humano, sabe seducirlo. Viene una gran apostasía antes de la manifestación del anticristo y ya la estamos viviendo. Negar a Cristo abiertamente sería muy evidente. Por eso Satanás tiene que usar estas sutilezas. Estos falsos ministros han llevado a la gente a apostatar por confiar en los falsos ministros en vez de en Cristo, por echarse a la brujería, a las declaraciones, decretos, etc., y a confiar en su fortaleza porque tenían la cobertura espiritual adecuada. Como estamos viendo en este análisis, ellos siempre tratan de sustituir a Cristo, torcer la palabra de Dios y ningunear al Espíritu Santo. Eso es lo que hizo Satanás en el Edén al engañar a Eva. Recuerda, lo malo no es que te mientan, sino que te lo creas. Acabas de oír la primera parte de Análisis Discernir sobre Nueva Reforma Apostólica y Apostasía de Final de los Tiempos. Escucha ahora el siguiente audio para conocer más a fondo la brujería involucrada en este asunto y cómo actuar ante esta situación. Si este análisis te ha resultado interesante, compártelo con tus amigos y familiares cuanto antes. También puedes ayudar a muchos publicando el link en tus redes sociales y comentándolo con tus allegados. Es importante que lo compartas con el máximo de gente posible. En este canal encontrarás otros análisis discernir relacionados con los tiempos que vivimos a la luz de la Biblia. Si quieres participar de futuros análisis discernir o conocer lo que vamos haciendo, escríbenos a www.discernir.info/contacto. Dios te bendiga y nos ayude a todos a ser fieles a Cristo hasta nuestro último aliento en la tierra. Maranata.